Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a desvelar un misterio que ha tenido a muchos de nosotros con el corazón en un puño, y es que el amor está en el aire. Y cuando hablamos de amor en el mundo de las series y las pantallas, hay una pareja que siempre se lleva los aplausos y las miradas, Demet y Can. Sí, hablo de la chispa que saltó entre ellos en la pantalla, y que para muchos trascendió la ficción para convertirse en un romance real. Así que si eres de los que disfrutan de las historias de amor, de los secretos bien guardados y de desentrañar los entresijos de la vida de las celebridades, quédate conmigo porque hoy vamos a sumergirnos en el misterio de Demet y Can. Y antes de empezar a desgranar todos los detalles, te invito a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. No te pierdas ninguno de nuestros misterios desvelados. Pues bien, ¿dónde empezó todo este cuento de hadas, o quizás, este drama de la vida real? La respuesta es sencilla y a la vez compleja, en el set de filmación de una de las series turcas más exitosas y queridas de los últimos tiempos. Hablamos de Erkencikus, o como la conocemos muchos de nosotros, Pájaro Soñador. En esta producción, Demet Özdemir y Can Yaman interpretaron a Sanem y Can Divit, dos personajes que desde el primer momento conectaron de una manera explosiva. Sus miradas se cruzaban, sus diálogos se llenaban de una química innegable y la audiencia, presa de la magia de la televisión, se enamoró perdidamente de ellos. La serie, que se estrenó en 2018, rápidamente se catapultó a la fama internacional, y gran parte de ese éxito se atribuyó a la innegable conexión entre sus protagonistas. Desde las primeras escenas, los espectadores podían sentir la tensión romántica, la dulzura de sus interacciones y la forma en que sus personajes se complementaban a la perfección. Sanem, la aspirante a escritora soñadora e idealista, y Can, el fotógrafo exitoso y algo cínico, parecían estar hechos el uno para el otro, tanto en la ficción como, según muchos, en la vida real. Pero, ¿era solo actuación? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Los rumores comenzaron a circular como la pólvora. Cada gesto cómplice en el set, cada entrevista donde se les veía sonreír al hablar del otro, alimentaban las sospechas. Y es que cuando dos personas tienen esa conexión tan palpable en pantalla, es difícil para el público no imaginar que algo más está sucediendo fuera de cámaras. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, teorías y esperanzas. Los fans divididos entre quienes creían firmemente en su romance y quienes preferían mantener la distancia entre la ficción y la realidad, debatían sin cesar. Los hashtags dedicados a la pareja inundaban Twitter e Instagram, y cada pequeña pista era analizada al milímetro. Se compartían fragmentos de entrevistas, fotos de detrás de cámaras donde se les veía compartir momentos de risa o de aparente complicidad, y hasta se intentaba descifrar el significado de sus interacciones en redes sociales. Era un fenómeno fan de proporciones épicas, impulsado por el deseo de que la historia de amor de Sanem y Can se extendiera más allá de los guiones. Por su parte, Demet y Can se mostraban cautos, como es natural en el mundo del espectáculo. Solían mantener un perfil bajo, evitando confirmar o desmentir rotundamente los rumores. Declaraban que se llevaban muy bien, que eran buenos amigos y compañeros de trabajo, y que disfrutaban de la experiencia de trabajar juntos. Palabras amables profesionales, pero que dejaban un espacio abierto a la imaginación. Y es precisamente ese espacio, amigos míos, el que alimenta los misterios. Sus respuestas solían ser medidas, equilibradas, buscando no generar titulares sensacionalistas pero tampoco cerrar todas las puertas. Somos muy buenos amigos, nos entendemos muy bien en el set, disfrutamos mucho trabajando juntos, eran frases recurrentes. Estas declaraciones, si bien plausibles, para muchos eran solo una estrategia para proteger su privacidad o simplemente porque, en ese momento, su relación era estrictamente profesional. Sin embargo, la duda persistía. Sin embargo, hubo momentos, pequeños detalles, que para los más observadores, gritaban romance. Recuerdo algunas entrevistas donde Can hablaba de Demet con una admiración genuina, destacando su talento y su personalidad. Y Demet, por su parte, a menudo hacía comentarios sobre lo fácil que era trabajar con él, sobre la confianza que se habían creado. Eran declaraciones que, aunque se presentaban bajo el paraguas de la amistad, resonaban con una dulzura que iba más allá de lo profesional. Por ejemplo, Can llegó a decir en alguna ocasión que Demet era una luz, y que su energía en el set era contagiosa. Demet, a su vez, alababa la profesionalidad y el carisma de Can, mencionando que él la hacía sentir cómoda y segura al momento de actuar. Estos comentarios, tejidos con elogios y afecto, alimentaban la
esperanza de los fans de que la química en pantalla se trasladara a la vida real. El pico de la especulación llegó como era de esperar con las fotos. Las cámaras de los paparazzi son implacables y pronto empezaron a circular imágenes de Demet y Can juntos fuera del set, paseos por la ciudad, cenas discretas, momentos de aparente cercanía que para los fans eran la prueba definitiva. Se les veía relajados, sonrientes, compartiendo un momento que parecía más íntimo que una simple relación de compañeros. Y ahí es donde el misterio se intensificaba. ¿Era simplemente el descubrimiento de una amistad profunda, o el inicio de algo más? Las imágenes más comentadas incluían paseos por lugares turísticos de Estambul, salidas nocturnas y hasta un viaje a Italia que coincidió en fechas y donde se les vio juntos. Cada foto desataba un torrente de análisis y especulaciones en las redes sociales. Uno de los puntos clave que alimentaba la intriga era la forma en que manejaban su relación pública. A diferencia de otras parejas de celebridades que a menudo buscan la exposición, Demet y Can parecían preferir mantener su vida privada lo más reservada posible. Esto, lejos de calmar las aguas, las agitaba aún más. Cada aparición conjunta, cada foto filtrada, se convertía en noticia de primera plana. Era como si intentaran proteger algo valioso, algo que aún no estaban listos para compartir plenamente con el mundo. Esta discreción, que algunos interpretaron como una confirmación velada de un romance, también era vista por otros como una estrategia para evitar el escrutinio público y las presiones de la fama. Pero, ¿qué pasó después de Erkencikus? Las series terminan, los equipos se separan y las dinámicas cambian. La pregunta que muchos se hacían era si esa química y esa conexión se mantendrían una vez que dejaran de compartir el mismo set de rodaje todos los días. Y aquí es donde el misterio se vuelve aún más interesante, porque la vida real rara vez sigue un guión tan perfecto como el de la televisión. Después de la conclusión de Erkencikus en 2019, las vidas de Demet y Can tomaron rumbos profesionales distintos. Ambos continuaron trabajando en nuevos proyectos, lo que naturalmente redujo las oportunidades de pasar tiempo juntos. A medida que pasaba el tiempo, las apariciones conjuntas se volvieron menos frecuentes. Los rumores empezaron a mutar. Algunos decían que habían tenido una relación pero que había terminado, otros que nunca hubo nada más allá de una gran amistad. La verdad, como suele suceder, se encuentra a menudo en los matices, en los silencios, en las miradas que no llegaron a ser capturadas por las cámaras. La ausencia de confirmación oficial por parte de la pareja dejó el terreno fértil para todo tipo de interpretaciones. Algunas fuentes cercanas, sin ser confirmadas, sugerían que sí habían intentado una relación pero que las exigencias de sus carreras y las distancias geográficas habían dificultado su consolidación. Otras teorías apuntaban a que la intensa conexión que mostraron en pantalla fue puramente profesional y el resultado de una gran actuación y entendimiento mutuo. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron juntos en la pantalla. Crearon magia. Y esa magia, para muchos, fue tan real que se aferraron a la idea de que su conexión trascendiera la ficción. Es parte de la fascinación que tenemos por las historias de amor de las celebridades, buscamos esa confirmación de que la fantasía puede convertirse en realidad. La audiencia se identifica con los personajes, se ilusiona con sus desventuras y desea que la felicidad que ven en pantalla se extienda a la vida real de los actores. Y es que, piénsalo bien, ¿cuántas veces hemos visto a actores que parecían tener una química increíble en pantalla, solo para enterarnos de que en la vida real son solo compañeros de trabajo? Pero también, ¿cuántas veces esa química ha desembocado en relaciones duraderas y felices? La línea es muy delgada, y a menudo, el público es quien decide dónde trazarla. La industria del entretenimiento se nutre de la expectativa, de la ilusión. Los fans son un motor fundamental en la fama de las celebridades, y su deseo de creer en romances de cuento de hadas es una fuerza poderosa. En el caso de Demet y Can, la audiencia se inclinó fuertemente hacia la creencia de que había algo más. Y quizás, solo quizás, tenían razón. Aunque nunca hubo una declaración oficial del tipo "somos novios", hubo una etapa en la que sus interacciones, sus publicaciones en redes sociales, sus comentarios mutuos, sugerían fuertemente una relación sentimental. Can, por ejemplo, solía compartir fotos de su vida en Turquía y sus viajes, y a menudo, Demet aparecía de forma sutil, o eran mencionados en los mismos contextos. Un ejemplo claro fue cuando ambos estuvieron de vacaciones en las Maldivas en épocas cercanas, y aunque no publicaron fotos juntos, las coincidencias de los lugares y los momentos capturados en sus redes sociales avivaron aún
Más los rumores. Pero como mencioné antes, el mundo del espectáculo es volátil. Las agendas se complican, las oportunidades profesionales llevan a caminos diferentes, y las relaciones, incluso las más prometedoras, pueden evolucionar de maneras inesperadas. Se rumoreó que, debido a las agendas apretadas y a las distancias que a veces imponía el trabajo, su relación se había enfriado o se había transformado en una amistad más platónica. Las constantes giras de Khan por el extranjero promocionando sus trabajos y explorando nuevas oportunidades, sumado a los compromisos de Demet en Turquía, presentaban un desafío logístico considerable para mantener una relación romántica activa. Es importante recordar que al final del día, ellos son personas con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios sentimientos. Lo que nosotros vemos es solo una pequeña parte de su realidad, filtrada por los medios y las redes sociales. El misterio de Demet y Khan reside en esa brecha entre lo que imaginamos y lo que realmente sucedió o está sucediendo. La línea entre la vida pública y privada de las celebridades es a menudo difusa, y los fans proyectamos nuestras propias expectativas y deseos sobre ellas. Y aquí es donde entra la belleza de la especulación, ¿no creen? Nos permite soñar, nos permite imaginar, nos permite creer en la magia del amor. Y si bien es posible que su relación romántica no haya florecido como muchos esperaban, lo que sí dejaron fue un legado de momentos inolvidables en la televisión. Su trabajo juntos inspiró a miles de fans y creó una conexión genuina con la audiencia. La serie Erkencikus no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en más de 40 países, convirtiendo a Demet y Khan en ídolos a nivel mundial. La imagen de Sanem y Khan se convirtió en un referente de romance y complicidad. Ahora bien, para los más curiosos y para quienes aún se preguntan si hubo algo, la respuesta más honesta es que hasta donde sabemos públicamente, no hubo una confirmación oficial de un romance. Sin embargo, la intensidad de los rumores, las fotos y la química innegable en pantalla, hacen que sea imposible ignorar la posibilidad de que existiera algo más que una simple amistad. La ausencia de una negación categórica por parte de ambos y las evasivas diplomáticas que a menudo daban, dejaron la puerta abierta a la interpretación. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Demet y Khan compartieron una etapa muy especial de sus carreras, una etapa que estuvo marcada por el éxito, la fama y sin duda, por una profunda conexión entre ellos. Y es esa conexión, esa chispa que vimos, la que ha alimentado este misterio y la que ha mantenido viva la ilusión de muchos fans. La química actoral es un don, y cuando se combina con personajes entrañables y una historia cautivadora, el resultado es una fórmula mágica que cautiva al público. Así que, resumiendo un poco todo este recorrido, hemos visto cómo la química entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkencikus encendió las alarmas de romance. Hemos explorado los rumores, las fotos y las evasivas, y hemos llegado a la conclusión de que, aunque no haya habido una confirmación oficial, la intensidad de su conexión y la expectación del público nos dejaron con un dulce misterio. Un misterio que nos habla de la fascinación que tenemos por las historias de amor de las celebridades y de cómo, a veces, la realidad supera a la ficción, o quizás, se entrelaza con ella de formas inesperadas. El enigma de su relación se convirtió en parte de la leyenda de Erkencikus, un elemento que añadió un halo de misticismo a la ya de por sí exitosa producción. Y hasta aquí nuestro misterio de hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este viaje al mundo de Demet y Khan. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo romance? ¿O simplemente una gran amistad? Dejen sus teorías, sus comentarios, sus opiniones aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. La diversidad de opiniones es lo que enriquece este tipo de discusiones. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta para que así yo sepa que quieren más contenido de este tipo. Un me gusta nos ayuda a saber qué temas generan más interés en nuestra comunidad. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos, especialmente con aquellos que también son fans de estas dos estrellas. Ayúdennos a expandir esta comunidad de amantes de los misterios y las historias de las celebridades. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Adiós.